La dulzaina podría decirse que es uno de los instrumentos más populares en nuestra zona, en Castilla, en León. ¿Qué atractivo ha visto usted en ese instrumento para llegar a dedicarle un libro entero? Bueno, en principio, cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes y cuando somos ya mayores, tenemos el recuerdo de que en nuestro barrio, en nuestro pueblo, hubo una música que después identificamos con la dulzaina. Forma parte, creo, la dulzaina de las señas de identidad de nuestra región y forma parte también de nuestro propio ser, de nuestra propia vida. Aunque no la toquemos, simplemente la hemos oído y hemos disfrutado con ella y nos resulta familiar. Es un instrumento quizá el más familiar y al que tenemos más apego. Y esa es la razón de que un periodista y escritor como yo pues haya tenido interés por publicar una monografía dedicada a los dulzaineros y a los redoblantes e investigar o aportar algo a las nuevas generaciones de dulzaineros. En ese trabajo, que me imagino que ha sido arduo, muchos años, muchas entrevistas personales, documentación, etcétera, ¿qué ha sido lo más difícil? Es decir, descubrir qué instrumento es la dulzaina desde el punto de vista técnico, descubrir esa biografía inédita de algún personaje al que se persigue a veces. ¿Qué ha sido lo más complicado de ese libro? En principio ha habido muchos atractivos para hacer el libro. Uno de los principales atractivos nació en el año 1979 cuando Joaquín Díaz, Luis Díaz Viana y yo mismo, creo que estamos ya en un plano de mutuo conocimiento, pues acometimos la tarea de escribir una primera monografía sobre los que considerábamos entonces dulzaineros históricos e investigar o tratar de investigar el origen de la dulzaina y su evolución. Y afortunadamente pues tuvimos la suerte de encontrar muchos dulzaineros históricos que nos iban dando pistas los unos de los otros. Y es como las cerezas que tiras de una y te vienen dos o tres. Y cuando hablabas con un dulzainero siempre te decía, pues yo toqué con el taratatí en cierta ocasión en un pueblo, y vas a ese pueblo y te hablan del taratatí, sabes de sus orígenes, y poco a poco vas indagando. Y esa es una tarea bonita, porque incluso luego te vas encontrando con fotografías, con otros dulzaineros veteranos que te dicen, esta es una jota que tocaba el Encinas, por ejemplo, o esta es un corrido que tocó fulanito de tal y que prácticamente está perdido. Y entonces ahí te encuentras con que hay una materia digna de ser rescatada y de ser perpetuada en un libro. El misterio, pues que creo que seguimos sin saber definitivamente cuál fue el origen de la dulzaina, aunque todos sospechamos que fue un instrumento venido en las valijas de los embajadores del extranjero, los que venían a los reinos de Castilla, a los viejos reinos, y que procedían posiblemente del instrumento de Centro Europa. Y en todo ese entramado de personajes, de sus actividades, etcétera, se ha rescatado también la figura del dulzainero como elemento humano capaz de hacer casarse a la gente, por ejemplo, gracias a que tocaba muy bien y la gente bailaba. Es decir, la figura humana del dulzainero ha salido reforzada en el libro a través de esas entrevistas. Sí, yo creo que sí, que el personaje, que no ha sido un personaje muy bien tratado generalmente, o al menos en la mayoría de todos los dulzaineros, con muy pocas excepciones, han sido unos personajes no bien tratados por la sociedad. Les exigían demasiado y les pagaban poco. Y aunque tocaban en los bailes y amenizaban las fiestas, pues bueno, también es posible que tuvieran alguna influencia entre las relaciones entre mozos y mozas. La parte humana, que queda más acentuada quizá en el libro, está en su modo de vivir y sobre todo en el esfuerzo tan tremendo que realizaban todos ellos para ser dignos merecedores de la música tradicional que ellos mismos habían heredado. Algunos no sabían música, otros la aprendían tarde, otros la aprendían de sacristanes, que en pequeños pueblos eran los que muchas veces hacían de maestros de música, y todos hacían un gran esfuerzo por ser unos personajes dignos de estar en ese teatro de la tradición que son las fiestas con toda su parafernalia. Hablando de sacristanes,
los dulzaineros tenían alguna otra profesión, es decir, el dulzainero compatibilizaba su actividad con otras distintas. Sí, generalmente el dulzainero, como la música de la dulzaina no le daba para vivir, pues se veía en la necesidad de tener un oficio fijo, lo que hoy denominaríamos un autónomo, es decir, que pudiera abandonar durante algún tiempo esa profesión, que podía ser casi siempre, generalmente eran profesiones artesanales, para dedicarse durante un tiempo encadenado, seguido, durante unos meses, a ir recorriendo pueblos en fiestas, previa contratación o ajuste, que es lo que decían ellos en su término. Sí, pero como la música no daba para vivir, daba nada más para comer y para mantener regularmente una familia, pues tenían que tener algo asegurado. Y evidentemente eso era un trabajo en su propio pueblo. Unas veces como barbero, otras veces como zapatero, en fin, profesiones de todo. Al decir mantener una familia, quiere decir que normalmente los hijos vivían en casa y también participaban de la música del padre o del abuelo. Claro que sí, en muchos casos se han formado cuadrillas de dulzaineros en las que aparecía el padre y sus hijos. Sus hijos, incluso a muy corta edad, tenemos casos bien recientes por aquí, por Valladolid y por la provincia de Burgos y por Ávila y por Zamora, donde un padre formaba en principio a su hijo o a su hija, que también ha habido bombistas que acompañaban con el bombo a su padre, y padres que enseñaban a sus hijos a tocar en principio el bombo o la caja redoblante, y después, una vez que ya se hacían un poco más mayores, y iban aprendiendo y tenían más fortaleza y más fuelle, como ellos decían, pues entonces ya podían empezar a tocar la dulzaina. Y de ahí se han formado muchas parejas de, digamos, cuadrillas familiares. Cuadrillas de la familia entera. Hablando de tener fuelle, ¿qué tenía que hacer un dulzainero cuando se ajustaba? ¿A qué estaba obligado un dulzainero? ¿Qué tenía que tocar en un pueblo? Estaba obligado a muchas cosas. En principio yo creo que dormían muy poco, trabajaban mucho. Tenían que dar, en principio, las dianas o alboradas. Después tenían que hacer el acompañamiento de autoridades a la iglesia. Incluso la dulzaina muchas veces entraba en la iglesia y tocaba en el momento del alzar. En distintos momentos a lo largo del acto litúrgico tocaba. Si había alguna pieza característica del patrono o de la Virgen, patrona del lugar o del pueblo, también se veía en la necesidad de tocar una pieza determinada. Después, a lo mejor, al sacar a la Virgen o al santo patrono de la iglesia, tendrían algunos mozos que bailar algunos paloteos o algunas jotas, y también tenía que intervenir el dulzainero y el redoblante. Habría una pequeña pausa, pero seguramente en esa pausa, pues previa al convite, a lo mejor también había algunos toques, porque los mozos eran muy exigentes y querían música permanentemente. Sí. O sea, un hilo musical continuo, aunque sea de ambientación, de ambientar la fiesta. Y luego incluso, pues amenizar el baile, por supuesto, y muchas veces había velada, lo que se llamaba velada, que era pues una demostración musical en la que no siempre era baile, sino que era un pequeño concierto en muchas ocasiones. No siempre se tocaba solo la dulzaina y el redoblante, sino que el dulzainero, si era habilidoso y buen músico, y muchos lo sabía así, pues o tocaban la guitarra, como el caso de Agapito Marazuela, que empezó siendo concertista popular de guitarra, y también era un estupendo dulzainero, y ese es el caso que se daba en muchos músicos. Otros tocaban otros instrumentos de viento o de cuerda, y hacían un cuarteto a lo mejor, en el que no era protagonista la dulzaina, sino otros instrumentos. Casos de los Adrián, por ejemplo, de Burgos, que eran grandes músicos y tocaban bastantes instrumentos. Y tenía que ser una delicia oírles tocar tantas cosas. O sea que era verdaderamente agotador sí, porque claro, la jornada, ¿no? La velada se prolongaba muchas veces hasta no la alta noche, pero sí, casi hasta la 1 o las 2 o las 3, hasta que los mozos... y a lo mejor a las 6 o las 5 tenía que levantarse para dar las dianas. La diana. El otro día, hablando en la presentación del libro, había una anécdota muy graciosa acerca de la circunstancia casi siempre repetida en todos los pueblos. Al alzar se tocaba el himno nacional, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso me lo relataron en Valladolid, en la
zona de Mojados, Mejeces, Cojeces, Nava. Por esa comarca funcionaban dos dulzaineros, de más o menos, no eran dos dulzaineros excelentes, quizá porque no trabajaban demasiado o porque eran buenos aficionados simplemente. Y en una ocasión fueron contratados en un pueblo y llegó el momento del alzar y alguien les dijo, venga el toque. Y entonces ellos instintivamente hicieron lo que llamaban lo que conocían por el toque, que era el toque característico que se da en los festejos taurinos para que salga el toro del toril. Entonces allí se armó una auténtica barbaridad. Fueron insultados, fueron agredidos, fueron prácticamente expulsados del pueblo a gorrazos y le tiraban de todo. Y pues iban corriendo, uno con más facilidad porque llevaba la dulzaina, pero el que llevaba el redoblante, el tamboril o la caja al cinto, pues tenía más dificultades para correr. Un mozo les lanzó un adobe y uno dijo, fulano, coge ese mazo de puros que te han tirado por tu buena actuación. Y el otro le dijo, cógelo tú, que yo ya me he quitado de fumar. Bueno, anécdotas yo me imagino que hay miles, ¿no? Miles de anécdotas de dulzaineros, de ese lado humano que decíamos antes. Sí, hasta el punto de que esas anécdotas las he sacado, por decirlo así, del conjunto general o del contexto del propio libro para hacer un capítulo aparte dedicado a... Bueno, que sea más ameno, porque hay momentos un poco melodramáticos incluso, porque bastantes dulzaineros tuvieron muertes amargas. Y para quitarle un poco de tensión, pues decidí hacer un capítulo dedicado a anécdotas que son muy sabrosísimas. Bueno, claro, y además que dan el tono humano del personaje. Sí. Hoy nos preside, digamos, la dulzaina y el tamboril y una fotografía muy curiosa de uno de los personajes que además aparece en la portada con todo merecimiento, Ángel Velasco. Vamos a hablar un poquito de Ángel Velasco. Bueno, pues Ángel Velasco fue un dulzainero que empezó a construir dulzainas a finales, quizá, del siglo XIX. Ya por los años 12 al 15, al 16, empezó a modificar la estructura, la capacidad sonora del instrumento, y fue uno de los más afamados, según el criterio de la mayoría de los dulzaineros veteranos, de los dulzaineros históricos, no solo como maestro de maestros, porque lo fue también de Agapito Marazuela, le enseñó a tocar la dulzaina a Agapito Marazuela, y a otros muchos dulzaineros famosos, sino porque construyó dulzainas, por cierto, para dulzaineros que manejaban la mano derecha o la mano izquierda, y él manejaba la mano izquierda, como se puede apreciar en esta fotografía, que no solo la sujeta con la mano izquierda, sino que las llaves están en la disposición necesaria para que la pueda manejar un hombre zurdo. Él lo era. En la mano derecha, que no se ve en esta fotografía, pero sí se puede apreciar, creo, en la portada del libro, él no lleva gorra, que es un detalle, sino que lleva un bombín, que es un detalle de cierto sentido, de cierta categoría y de cierta elegancia, puesto que él, además de que era maestro de dulzaineros y constructor, pues también fue comerciante. Él se dedicó durante algunos años a la compraventa de instrumentos de segundo uso. Y además de que construyó muchas dulzainas de gran calidad. Incluso algunas ahora están todavía sonando y muy bien. En uso y muy bien. Sí. Él fue el primero que estableció relaciones comerciales con una fábrica constructora de instrumentos de Francia, concretamente de Lyon. Y yo pienso que, como he tenido la oportunidad, porque me lo ha cedido su hijo también del mismo nombre, Ángel Velasco, de conocer esa documentación, pues sospecho que es que aquí en Valladolid, donde él tenía su taller, en varias casas lo tuvo porque vivió en varios puntos de la ciudad, sospecho que él no tenía el material suficiente, el metal para hacer las llaves. Las llaves por culpa de la Primera Guerra Mundial, las carencias que se desprendieron de la Guerra Mundial. Y en aquella época él no tenía muchos compromisos, no tenía llaves para hacer las llaves, material metálico para hacer las llaves, y recurrió a esa fábrica de Lyon. Y recuerdo que en una de las cartas se dice: mándeme usted algunas muestras de las llaves y le mandaremos algunos modelos a precios regulares. Yo no sé qué entenderían los franceses por los precios regulares en aquella época. Serían los normales. Normales, claro. Se supone.
Yo he visto en alguna ocasión en el norte de Castilla, el periódico más antiguo de España, en 1854 empieza a publicarse, he visto algún anuncio, efectivamente, de Ángel Velasco, y ponía Ángel Velasco y compañero se ofrecen para tocar bodas incluso en el extranjero, sí. Decía el anuncio, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto el compañero es importante en la figura del dulzainero? Es decir, ¿el redoblante es un simple acompañante o es algo más, es el confidente, es Aparte de que es todo eso, porque van por parejas, aunque a veces un solo redoblante puede acompañar a dos dulzaineros. Se formaban en la Ribera del Duero, se impuso durante unos años esa moda de que dos dulzaineros fueran acompañados por un caja o redoblante. El redoblante ha sido indispensable y fundamental para que la música tradicional se hiciera en su justa medida y en su justo valor. Yo creo que en muchas ocasiones un buen redoblante hace bueno un regular dulzainero. Se ha dado incluso el caso, lo cuento en el libro, que en cierta ocasión, me parece que fue, no sé si Encinas o Modesto Herrera, el maestro, que tenía un compromiso en un pueblo y otro ineludible en otro pueblo muy próximo, y no pudo ir a tocar. Pero los del pueblo le dijeron, pues que vaya fulanito, que era un hijo suyo, que era un gran redoblante, con el tío no sé cuántos, que aunque sople y haga ruido, el caso es oír la dulzaina y bien acompañada por un redoblante. Hasta el punto de que el mal dulzainero lo metieron en una bodega para que se fuera entreteniendo, probando distintos vinos, distintas cartas, que soplara otras cosas. Y entonces el mocito con la caja redoblante salió e hizo la fiesta solo el redoblante. Pues que hizo bailar a la gente. Hizo bailar a la gente sin necesidad de un mal dulzainero. Era costumbre eso de que los niños, lo hemos comentado antes, fueran aprendiendo ya desde pequeños a marcar perfectamente el ritmo, porque era un poco la base de la melodía, ¿no? Y además que esos ritmos los marca precisamente la caja, porque había bailes que requerían que fuera la caja la que hiciera los cortes en los bailes populares, claro. ¿Cuál es el futuro hoy día de la dulzaina? Después de tantos años de recoger datos, de hacer acopio de informaciones vitales, ¿el instrumento cómo está en este momento? ¿Tenemos un futuro...? Bueno, en principio, tenemos un futuro asegurado por lo menos para una gran cantidad de años. ¿Por qué? Pues porque como consecuencia del interés que usted tomó y otros escritores y otros folcloristas y otros estudiosos de las costumbres tradicionales hace ya mucho tiempo, pues se crearon escuelas de dulzaineros y redoblantes, no solo en las capitales, sino también en pueblos importantes de la provincia. Puesto que estamos efectuando este programa en Valladolid, tenemos que citar pues casi una docena de pueblos de la provincia de Valladolid que tienen escuela de dulzaina, donde no solo hay 3 o 4, sino hay muchos más, 12 o 20 y tantos alumnos siguiendo durante 3 o 4 años los estudios de caja o de dulzainero. Eso nos asegura el futuro de la dulzaina y de la música tradicional durante por lo menos 40 o 50 años. Pero aún hay más. En este libro, afortunadamente, hemos tenido la suerte de recopilar una treintena de partituras que corresponden al acervo musical de Daniel Esteban, que lo dejó cuando murió perfectamente ordenado, y sus herederos me lo han facilitado, y afortunadamente hemos podido rescatar pues una treintena de partituras de música tradicional no demasiado acostumbrada, no demasiado conocida. No demasiado conocida. Que puede suponer nuevo repertorio para los dulzaineros que se estén formando en estos momentos, para que no toquen siempre las mismas cosas. El tema de las partituras nos lleva al tema de siempre. ¿Por qué el músico popular no aprendía a leer música, ¿no? Había muy pocos, en realidad, ¿no? Que conocieran nociones de sí, música. Había pocos que sabían música porque afortunadamente tenían muy buen oído y como ellos decían, yo no tengo necesidad de conocer música porque tengo muy buen oído y le oigo a un dulzainero que sabe música tocar una pieza y a las 2 horas la puedo tocar yo. Ese es un caso que me han contado muchos dulzaineros históricos, que eran capaces de reproducir. Encinas, Mariano Encinas, que era uno de los dulzaineros
de anteguerra, que mejor sonido sacaba la dulzaina, no sabía música. Y como él, muchos más. Lo que pasa es que ahora ya los tiempos cambian y, naturalmente, los chicos que se están formando en las escuelas de dulzaina ya están aprendiendo solfeo y están teniendo una formación lineal correcta para ser buenos dulzaineros el día de mañana. El instrumento, la dulzaina, parece que es un elemento tan cercano al personaje del dulzainero que en ocasiones hasta cuando moría el dulzainero se metía dentro de la caja, sí, con el... No siempre con la dulzaina, pero sí con otros pequeños instrumentos que ellos mismos a veces construían, que era el pito de caña o el pito de... una especie de flauta simple, que lo llamaban pito de caña, que le permitía ensayar en casa por no meter demasiado ruido y que tenía la misma estructura, digamos, de la dulzaina. Es el caso de que algunos dulzaineros pedían que, al ser efectivamente amortajados, le introdujeran en la caja, pues... Usted además hace mención a una anécdota que se cuenta en muchísimos sitios de que cuando le llevaban al dulzainero ya enterrado, vamos a enterrar, la viuda iba detrás diciendo que eso que llevas entre las piernas, ¿no? Decía que hizo reír a tantas mozas y feliz a tantas mozas felices, sí. Sí, la maledicencia popular se iba por otro camino y no se daba cuenta de que era la dulzaina. Muy bien, pues yo creo que sí que está asegurada por muchas razones el interés y la pervivencia de la dulzaina gracias a libros como este y al esfuerzo de personas tan capaces y tan capaces de hacer ver a otras personas la importancia de la cultura y de los instrumentos musicales. José Delfín Val, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín Díaz.